Nunca olvidaré el sonido de su voz rompiéndome por dentro. No fue un grito, no fue una pelea. Fue peor. Fue un susurro afilado, lanzado mientras creía que yo no lo escuchaba. Es una carga, siempre lo ha sido. La habitación estaba iluminada por la luz cálida del atardecer, filtrándose por entre las cortinas viejas. Las paredes, desgastadas en un amarillo pastel suave, parecían absorber cada palabra cruel. Yo estaba ahí, inmóvil, con la mano aún sobre la taza de café tibio. Mi padre no sabía que yo había regresado por mi celular, que había quedado sobre la mesa. Y en ese instante, mi mundo se quebró. Lo escuché decirle eso a mi tía, con un tono resignado, casi cansado. Como si llevarme encima fuera un peso que nunca pidió. Un peso que no merecía cargar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me descubriría. Pero él siguió hablando. Trato de quererla. Pero cada día me recuerda lo que perdimos. Mi tía bajó la voz, pero alcancé a escuchar. Ella no tiene la culpa. Y mi padre respondió, con una risa breve y amarga. Eso díselo a mi vida rota. Tuve que cubrir mi boca para no gritar. Mis piernas temblaban. Mi respiración se volvió irregular. Sentí un hueco enorme en el pecho, como si alguien hubiera arrancado algo que mantenía mi existencia en equilibrio. Cuando él salió del cuarto, yo me escondí detrás de la puerta, paralizada. No podía moverme, no podía llorar. Solo podía escuchar las mismas palabras resonando una y otra vez dentro de mí. Una carga, una carga, una carga. Tomé mi celular, salí sin hacer ruido, crucé la sala empolvada donde flotaban partículas doradas y me encerré en mi habitación. Cerré la puerta con llave. Y ahí, en silencio, dejé que la humillación me atravesara. Me desmoroné en el piso. Mi respiración se rompió en sollozos. Mis manos cubrían mi rostro. Duele diferente cuando el dolor viene de un padre. Tiene un sabor más amargo, más profundo, más difícil de sacar. Mi madre siempre decía que él me quería a su manera. Yo siempre quise creerlo. Pero esa frase lo cambió todo. Pasé la noche sin dormir. Mis ojos ardían, pero mi mente estaba más despierta que nunca. A las 5 de la mañana, cuando el cielo tomaba un tono azul grisáceo, tomé una decisión. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué era aquello que, según él, yo le recordaba. ¿Qué era lo que había perdido? Bajé a su estudio. La casa estaba en silencio, excepto por el leve crujir de la madera bajo mis pasos. La luz fría de la madrugada entraba apenas por la ventana. El estudio olía a polvo, papeles viejos y madera húmeda. La pared azul grisáceo suave parecía más triste a esa hora. Me acerqué a su escritorio. Sabía que era un límite que nunca debía cruzar. Pero él había cruzado primero un límite emocional que jamás imaginé que podía romper. Abrí el primer cajón. Solo encontré papeles, lápices y recibos. Segundo cajón. Carpetas. Tercer cajón. Vacío. Y al final, el cuarto cajón, el más pequeño. Atorado. Como si algo lo impidiera. Respiré hondo. Tiré un poco. Se abrió de golpe. Y ahí estaba. Un sobre marrón, viejo, torcido por los años, con mi nombre escrito en una tinta azul casi borrada. Mi pulso se aceleró. Mis dedos temblaban mientras lo sacaba. Tenía fecha. Una fecha que no coincidía con nada que yo conociera. Una fecha anterior al accidente donde mi madre murió. Mi visión se nubló por un segundo. Abrí el sobre. Dentro había fotografías. Una mujer desconocida. Joven. Sonriente. Conmigo en brazos. En una casa que no reconocía. Mi pecho se apretó. Había más. Un acta de nacimiento alterada. Una carta rota en las esquinas. Un brazalete diminuto con mi inicial. La carta estaba firmada por ella. Mi hija, mi pequeña, sé que tu padre nunca te contará la verdad. Pero un día, cuando seas mayor, yo espero que encuentres esto. Espero que sepas que te amé.
Que nunca quise dejarte. Que nunca quise que crecieras creyendo que eras una carga para nadie. Leí cada palabra con el corazón en la garganta. La carta continuaba. Él me prometió que te cuidaría. Que te protegería. Que jamás te haría sentir menos. Pero si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Y yo ya no pude estar ahí para evitarlo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Ella. Una mujer que no conocía. Una mujer que nunca estuvo en mis recuerdos. Una mujer que hablaba de mí con un amor que jamás había sentido de parte de él. Mi madre no era mi madre. Mi padre había enterrado esta historia. Y yo era la sombra de un pasado que él quería olvidar. Pero déjenme llevarlos atrás. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Como una vida entera de silencio y distancia me había preparado para ese instante de revelación. Porque la verdad no apareció de la nada. La verdad siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de secretos, escondida en los rincones de una casa que olía a café de olla por las mañanas y a resignación por las noches. Crecí en una casa de paredes color crema en las afueras de Guadalajara, donde los jacarandás florecían morados en primavera y el calor pegajoso del verano se colaba por cada rendija. Era una casa antigua, de esas que tienen historia en cada mosaico del piso y en cada puerta que cruje. El olor a tortillas recién hechas y frijoles refritos se mezclaba con el aroma del incienso que mi madre, la mujer que yo creía mi madre, prendía frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe cada mañana. Mi padre trabajaba como contador en un despacho del centro. Salía temprano, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, y regresaba tarde, cuando las luces de la ciudad ya brillaban como luciérnagas atrapadas en la distancia. Siempre con el mismo maletín de piel café, siempre con la misma expresión cansada, siempre con ese silencio que parecía pesar más que cualquier palabra. Mamá decía que él era así, callado, reservado. Que los hombres de su generación no sabían expresar lo que sentían. Yo quería creerlo. Pero había algo más. Algo que yo percibía desde niña, aunque no tenía las palabras para nombrarlo. Era la forma en que me miraba. O mejor dicho, la forma en que evitaba mirarme. Cuando yo entraba a una habitación, él encontraba algo urgente que hacer. Un periódico que leer, una llamada que hacer, una taza de café que servirse. Sus ojos me rozaban apenas, como si verme directamente le causara un dolor físico que prefería evitar. Durante años, pensé que era mi culpa. Que algo en mí estaba mal. Que no era suficiente. Recuerdo una tarde de diciembre, cuando yo tenía 8 años. Había decorado el árbol navideño con esferas de colores y luces que parpadeaban en tonos cálidos. Estaba tan orgullosa. Corrí hacia él cuando llegó del trabajo, jalándolo del brazo para que viniera a ver. Papá, papá, mira lo que hice. Él se detuvo en la entrada de la sala. Sus ojos recorrieron el árbol, luego me miraron a mí, y por un instante fugaz vi algo que me heló la sangre. No era enojo. No era decepción. Era dolor. Un dolor tan profundo que parecía arrastrarlo hacia algún lugar oscuro del que no podía escapar. Está bonito, mija, dijo con voz apagada. Y se fue a su estudio. Cerró la puerta con suavidad, pero el clic del cerrojo resonó en mi pecho como un golpe seco. Mamá me abrazó, acarició mi cabello. Tu papá está muy cansado, mi amor. No te lo tomes personal. Pero yo sí me lo tomaba personal. ¿Cómo no hacerlo? Cuando cada gesto de afecto que yo intentaba era recibido con distancia. Cuando cada logro mío era reconocido con un asentimiento frío. Cuando cada vez que yo necesitaba un abrazo, él encontraba una razón para alejarse. Mi madre, en cambio, era puro calor. Dulce como el piloncillo en el café de olla que preparaba los domingos. Paciente como las tardes interminables de verano. Tenía el cabello negro recogido siempre en una trenza gruesa, las manos pequeñas y fuertes, curtidas de tanto trabajar en el jardín y la cocina. Me contaba historias antes de dormir, historias de princesas y de mujeres valientes que enfrentaban gigantes. Me enseñó a hacer tortillas, a torcer la masa entre las palmas hasta que quedara perfecta.
Me enseñó que el amor se demuestra en los pequeños actos, en el cuidado diario, en estar presente. Pero también había algo en ella. Una tristeza que flotaba en sus ojos cafés cuando pensaba que nadie la veía. Una forma de mirar a mi padre con una mezcla de compasión y resignación. Como si cargara un secreto tan pesado que le doblaba los hombros. Yo le preguntaba a veces: «Mamá, ¿estás triste?». Y ella sonreía, me besaba la frente. «No, mi cielo. Solo estoy cansada». Pero yo sabía que había más. Lo sabía en la forma en que suspiraba cuando mi padre pasaba de largo sin saludarla. En la forma en que apretaba los labios cuando él me ignoraba. En la forma en que, a veces, la encontraba llorando en la cocina, con las manos sobre el fregadero y la mirada perdida. Los años pasaron así. En una danza silenciosa de distancia y cercanía. Mi padre construyendo muros invisibles, mi madre tratando de derribarlos con ternura, y yo atrapada en medio, preguntándome qué había hecho mal. En la escuela, yo era la niña aplicada, la que siempre tenía las respuestas correctas, la que se quedaba después de clases para ayudar a las maestras. Buscaba aprobación en todas partes, tratando de compensar la que no recibía en casa. Cuando sacaba dieces, corría a mostrarle mis exámenes a mi padre. Él los revisaba con un vistazo rápido, asentía. Muy bien. Y eso era todo. Mamá me abrazaba, me decía que estaba orgullosa de mí. Pero el orgullo de ella no llenaba el vacío que dejaba la indiferencia de él. ¿Por qué necesitamos tanto la validación de quien menos nos la da? ¿Por qué el amor que nos niegan es el que más desesperadamente buscamos? Son preguntas que me hice durante años, sin encontrar respuesta. Solo sabía que cada vez que mi padre me evitaba, algo dentro de mí se rompía un poco más. Cuando tenía 12 años, mamá enfermó. Fue algo repentino, como un rayo que parte el cielo en dos. Un día estaba preparando tamales para la fiesta del pueblo, riendo mientras me enseñaba a envolver las hojas de maíz. Al día siguiente, colapsó en la cocina. El diagnóstico fue devastador. Cáncer avanzado. Los médicos dijeron que había estado creciendo en silencio, que ya estaba en una etapa donde poco se podía hacer. Recuerdo el olor del hospital, a desinfectante y a enfermedad. Recuerdo las sábanas blancas demasiado almidonadas. Recuerdo las manos de mi madre, cada vez más delgadas, aferrándose a las mías. Mi padre se convirtió en una sombra aún más ausente. Trabajaba más horas, llegaba más tarde. Cuando visitábamos a mamá en el hospital, él se quedaba en la puerta, incómodo, como si no supiera qué hacer con su propio dolor. Yo me sentaba junto a ella, le leía, le contaba sobre la escuela, trataba de hacerla sonreír. Ella me miraba con una intensidad que no entendía entonces. Me acariciaba el rostro con dedos que temblaban. Eres tan fuerte, mi amor. Más fuerte de lo que crees. Prométeme que siempre recordarás eso. Yo se lo prometí, sin entender realmente lo que me estaba pidiendo. Una noche, pocas semanas antes de que muriera, ella me llamó. Estábamos solas en la habitación del hospital. La luz de la lámpara era tenue, amarillenta. Afuera llovía, y el sonido del agua contra la ventana creaba un ritmo hipnótico. «Mija», comenzó, con la voz quebrada por el esfuerzo. «Hay cosas que debes saber. Cosas sobre tu papá, sobre por qué es como es». Yo me acerqué más, mi corazón latiendo rápido. «¿Qué cosas, mamá?». Ella cerró los ojos, una lágrima rodó por su mejilla. «Él te ama. A su manera, te ama. Pero tiene un dolor tan grande adentro que no sabe cómo sacarlo. No lo juzgues muy duro». Quise preguntarle más, pero en ese momento entró la enfermera. El momento se perdió. Y al día siguiente, cuando regresé, mamá ya no podía hablar. Se había ido a algún lugar interno, lejos del dolor, lejos de mí. Murió 3 días después, en la madrugada, cuando el mundo aún dormía. Yo tenía 13 años. Mi padre recibió la noticia con un asentimiento silencioso, como si hubiera estado esperando ese golpe toda su vida. No lloró, al menos no donde yo pudiera verlo. Solo se encerró en su estudio durante horas, y cuando salió, sus ojos estaban rojos e hinchados.
El funeral fue un borrón de rostros tristes y palabras de consuelo que no consolaban nada. La iglesia olía a incienso y a flores frescas. Las velas parpadeaban frente al altar donde descansaba el ataúd de madera clara. La gente pasaba, me abrazaba, me decía que era valiente. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía rota. Hueca. Como si me hubieran arrancado el corazón y en su lugar hubieran puesto una piedra fría. Mi padre estaba de pie junto a mí, rígido, distante. No me tomó de la mano. No me consoló. Simplemente existía a mi lado, tan lejos como siempre. Después del entierro, la vida continuó. O al menos, fingimos que continuaba. Mi padre y yo quedamos solos en esa casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Ya no olía a café de olla ni a tortillas recién hechas. Olía a polvo y a ausencia. Yo aprendí a cocinar cosas básicas, frijoles, arroz, huevo. Mi padre comía en silencio, agradecía con un murmullo, se retiraba a su estudio. Las conversaciones entre nosotros se redujeron a lo esencial. ¿Necesitas dinero para la escuela? Sí, papá. Aquí está. Gracias. Los meses se convirtieron en años. Yo crecí en esa casa de silencios y distancias. Me volví independiente porque no tenía opción. Aprendí a resolver mis propios problemas, a tomar mis propias decisiones, a no esperar nada de nadie. En la prepa, tenía amigas, salía, reía. Pero siempre había una parte de mí que permanecía encerrada, protegida, incapaz de confiar completamente. ¿Por qué si tu propio padre no puede amarte, quién puede? Intenté hablar con él, varias veces. Acercarme. Romper esos muros. Pero cada intento terminaba igual. Él se cerraba más, se alejaba más. Como si mi sola presencia le causara un sufrimiento que prefería evitar. Y yo terminaba sintiéndome más sola, más rechazada, más convencida de que algo fundamental en mí estaba mal. Que era, como él había dicho, una carga. Había momentos, breves e inesperados, donde creía ver un atisbo de algo más. Una tarde, cuando tenía 17 años, lo encontré en la sala, mirando un álbum de fotos. Eran fotos de mamá, de cuando era joven. Él tenía el rostro contraído en una mueca de dolor. Me acerqué despacio. ¿Papá? Él cerró el álbum bruscamente, se puso de pie. Tengo trabajo, dijo, y salió de la habitación. Pero antes de irse, lo vi. Ese dolor de nuevo. Ese dolor que parecía consumirlo desde adentro. Entré a la universidad. Estudié psicología, tal vez buscando respuestas en los libros que no encontraba en mi vida. Aprendí sobre trauma, sobre duelo, sobre los efectos del rechazo emocional en el desarrollo de una persona. Cada clase era como un espejo que reflejaba mi propia historia. Entendía intelectualmente lo que me había pasado. Pero entender no sanaba. El conocimiento no llenaba ese vacío que mi padre había dejado. Cada cumpleaños pasaba con una felicitación escueta. Cada logro era recibido con indiferencia. Cada vez que yo intentaba una conversación real, él encontraba una forma de escapar. Y entonces llegó ese día. El día que escuché esas palabras que destruyeron lo poco que quedaba de la ilusión que aún mantenía. Es una carga. Siempre lo ha sido. Fueron como un cuchillo directo al corazón. Porque una cosa es sentir que no eres amada. Otra muy distinta es escuchar las palabras que lo confirman. Que te reducen a un peso. A un objeto que alguien se vio obligado a cargar. Que te arrebatan incluso la dignidad de creer que, tal vez, en algún lugar profundo, importabas. Esa noche, encerrada en mi habitación, lloré como no había llorado desde la muerte de mamá. Lloré por todos los años de sentirme invisible. Lloré por cada vez que busqué su aprobación y no la encontré. Lloré por la niña que fui, tratando desesperadamente de ser suficiente para un hombre que nunca podría verla. Lloré por la mujer que me estaba convirtiendo, cargando el peso de un rechazo que nunca pedí ni merecí. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer. Algo oscuro y determinado. Necesitaba saber.
Necesitaba entender qué había detrás de ese dolor que él proyectaba sobre mí. ¿Qué era lo que había perdido? Porque si iba a vivir con esa verdad, con el peso de ser una carga, al menos merecía saber por qué. Merecía la historia completa. Merecía las respuestas que me habían negado toda mi vida. Por eso bajé a su estudio esa madrugada. Por eso abrí ese cajón. Por eso encontré ese sobre. Y por eso, cuando leí esas palabras, cuando vi esas fotografías, cuando sostuve ese brazalete entre mis dedos temblorosos, mi mundo no solo se quebró. Se reconstruyó en una configuración completamente diferente. Porque la verdad, cuando finalmente llega, tiene el poder de destruir todo lo que creías saber. Y también tiene el poder de liberarte. La mujer de las fotografías era joven, tal vez de unos 25 años. Tenía el cabello castaño largo y lacio, los ojos verdes brillantes, una sonrisa que iluminaba todo el marco. Me sostenía en sus brazos, yo tendría unos 6 meses. Estábamos en una casa que no reconocía, con paredes color verde menta y un jardín lleno de bugambilias moradas al fondo. Ella me miraba con un amor tan puro, tan intenso, que dolía verlo. Porque era el tipo de amor que yo había anhelado toda mi vida. Y venía de una desconocida. Había otras fotos. Ella embarazada, con una mano sobre su vientre, sonriendo a la cámara. Mi padre a su lado, joven, con el cabello negro sin las canas que ahora tenía, con una expresión en el rostro que nunca le había visto. Felicidad. Orgullo. Amor. Se veía como un hombre diferente. Como alguien que creía en el futuro. Había fotos de los tres juntos. Ella cargándome. Él sosteniendo mi manita diminuta. Los dos mirándome como si fuera el milagro más grande que hubieran experimentado. El acta de nacimiento era un documento oficial, pero tenía alteraciones visibles. El nombre de mi madre había sido raspado y reemplazado. El original, apenas legible bajo las marcas, decía Adriana Méndez Villaseñor. El nombre falso, el que yo conocía, era Laura Hernández de Soto. Mi apellido, que siempre creí que venía de ambos lados, era en realidad solo de mi padre. Todo había sido cambiado. Todo había sido una mentira cuidadosamente construida. La carta estaba escrita en tinta azul en papel amarillento. La letra era inclinada, elegante, femenina. Temblé mientras la leía completa. Mi hija, mi pequeña Sofía. Escribo esto porque sé que tu padre tiene miedo. Miedo de que te quite de su lado. Miedo de que, si sabes la verdad, me busques y lo abandones. Pero yo nunca haría eso. Yo solo quiero que estés bien. Que crezcas amada. Que sepas que, donde sea que esté, siempre te llevo en mi corazón. Tu padre y yo nos amamos. De eso no dudes nunca. Pero el amor a veces no es suficiente cuando las familias se interponen. Mis padres nunca lo aceptaron. Decían que era pobre, que no tenía futuro, que yo merecía algo mejor. Pero yo lo elegí. Y él me eligió a mí. Nos casamos en secreto, en una iglesia pequeña de Tlaquepaque, con solo 2 testigos. Cuando te tuve, fuiste la bendición más grande de mi vida. Eras perfecta. Eres perfecta. Pero entonces pasó algo. Algo que yo no pude prever. Mis padres me encontraron. Me llevaron de regreso a casa por la fuerza. Me encerraron. Me dijeron que tenía que olvidarte, olvidarlo a él, que era por mi bien. Traté de escapar tantas veces. Pero ellos tenían dinero, tenían poder. Lograron retenerme. Y mientras tanto, tu padre desapareció contigo. Lo entiendo. Tenía miedo. Tenía miedo de que me llevaran también a ti. Así que huyó. Cambió su nombre, cambió el tuyo, desapareció en el mapa. Logré enviar esta carta con ayuda de alguien. No sé si te llegará algún día. No sé si tu padre la guardará o la destruirá. Pero si estás leyendo esto, si de alguna forma estas palabras llegaron a ti, necesito que sepas algo. No fuiste un error. No fuiste una carga. Fuiste el amor más puro que he conocido. Y aunque no pude estar ahí para verte crecer,
Aunque no pude peinarte el cabello ni acompañarte a la escuela ni ver tu primer día de clases, siempre estuve contigo. En cada latido de tu corazón. En cada sueño que tuviste. En cada momento en que sentiste amor, ese era yo, llegando a ti a través del tiempo y la distancia. Perdona a tu padre. Él hizo lo que creyó correcto. Lo que creyó que te protegería. Y si él no pudo amarte como mereces, es porque cada vez que te mira, me ve a mí. Y eso le duele. Le duele porque me perdió. Le duele porque nunca pudo perdonarse por haberse ido. Le duele porque el amor que sentimos sigue vivo en su pecho, carcomiendo, quemando, recordándole todo lo que perdimos. Pero tú no eres yo. Tú eres tú. Y mereces ser vista. Mereces ser amada. Mereces una vida donde no cargues las heridas de otros. Así que, si puedes, perdónalo. Y también perdóname a mí. Por no haber luchado más fuerte. Por no haber estado ahí. Por dejarte con preguntas que tal vez nunca tengan respuesta completa. Te amo, mi niña. Te amaré por siempre. Tu madre, Adriana. Terminé de leer con lágrimas cayendo sobre el papel, manchando las palabras. Mi pecho subía y bajaba con sollozos que no podía controlar. Todo cobraba sentido de repente. La distancia de mi padre. Su dolor. La forma en que me evitaba. No era porque yo fuera una carga. Era porque yo era un recuerdo viviente de la mujer que había amado y perdido. Era porque cada rasgo de mi rostro, cada gesto, cada risa, le recordaba a ella. Y él no había sabido cómo lidiar con eso. Había construido muros porque el dolor era demasiado grande. Y en el proceso, me había dejado afuera. Me había dejado sola. Me había hecho sentir exactamente lo que ella había rogado que no sintiera. El brazalete era de plata, delicado, con mi inicial grabada. Ese de Sofía. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Una vida que pudo ser. Una madre que me amó desde lejos. Un padre que amó tanto que no supo cómo amar de nuevo. Y yo, atrapada en medio de una historia que nunca conocí, cargando un dolor que no era mío pero que había moldeado toda mi existencia. Había más cosas en el sobre. Una foto de la boda. Mi padre y Adriana frente a una iglesia pequeña, ella con un vestido blanco sencillo, él con un traje que se veía prestado. Ambos sonriendo como si hubieran conquistado el mundo. Otra foto de ella embarazada en un parque, con el sol filtrándose entre los árboles, tocando su vientre con ternura. Un recorte de periódico viejo y amarillento. Un artículo sobre una familia adinerada de Guadalajara, los Méndez Villaseñor, conocidos empresarios. Y ahí, en la foto, ella. Adriana. Mucho más joven, tal vez de 15 o 16 años, en lo que parecía un evento social. Vestida elegantemente. Mirando a la cámara con una expresión que no llegaba a ser sonrisa. Ahí estaba el contexto que faltaba. Ella venía de dinero. Él no. La historia clásica de amor prohibido. Familias que se oponen. Jóvenes que luchan contra todo. Y al final, la separación forzada. Pero con un elemento adicional. Una hija. Yo. Y un padre desesperado que huyó con su bebé antes de que se la arrebataran también. Que cambió identidades. Que se escondió. Que construyó una vida nueva en las sombras. Que se casó con Laura, una mujer buena que aceptó amar a la hija de otro amor, que aceptó guardar el secreto, que aceptó vivir con el fantasma de una mujer que seguía viva en el corazón de su esposo. Todo encajaba. Los suspiros de mamá, de Laura. Su tristeza contenida. La forma en que miraba a mi padre. Ella sabía. Sabía toda la historia. Sabía que él nunca podría amarla como había amado a Adriana. Sabía que yo era el puente entre él y un pasado que no podía olvidar. Y aún así, ella me amó. Me crió como suya. Me dio todo lo que mi padre no podía dar. Fue mi refugio en una casa donde el amor estaba racionado. Y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que no era suya. Ese era su regalo. Ese era su sacrificio silencioso.
El sonido de pasos subiendo las escaleras me sacó del trance. Era él. Mi padre. El corazón me latió con fuerza en el pecho. Traté de cerrar el cajón, pero mis manos temblaban demasiado. El sobre estaba abierto sobre el escritorio. Las fotos. La carta. El brazalete. Todo expuesto. Todo visible. La puerta del estudio se abrió lentamente. Mi padre apareció en el marco. Vestía una pijama azul desgastada. Su cabello, casi completamente gris ahora, estaba revuelto. Su rostro estaba pálido. Sus ojos hinchados. Como si no hubiera dormido tampoco. Como si supiera, de alguna forma, que este momento iba a llegar. Miró el escritorio. Miró mis manos temblorosas. Miró el sobre. Y su respiración se quebró. Se llevó una mano al pecho, como si alguien lo hubiera golpeado. Sus rodillas parecieron ceder por un segundo. Se apoyó en el marco de la puerta. Hija, dijo, apenas audible. No, no debiste ver eso. Yo di un paso atrás. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Mi voz salió rota, más chillido que palabra. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste toda mi vida? Él cerró los ojos con fuerza. Una lágrima, grande y pesada, rodó por su mejilla. Luego otra. Y otra. Empezó a temblar. Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto vulnerable. Nunca lo había visto llorar. Porque cada vez que te veía, susurró, la veía a ella. Y me dolía. Me dolía tanto que no supe cómo amarte sin sentir que fallé. Sin sentir que la perdí a las dos. Yo debía protegerte. Debía mantenerte a salvo. Pero al hacerlo, te perdí a ti también. Sus palabras se quebraron en sollozos. Su cuerpo entero temblaba. Era como ver a un hombre desmoronándose. Como ver todas las capas de protección, todos los muros, todos los años de distancia, colapsar de golpe. Y debajo de todo eso, había un hombre destrozado por un amor que nunca pudo superar. Un hombre que había cargado el peso de una decisión imposible durante décadas. Un hombre que había sacrificado su propia felicidad, y la mía, tratando de protegerme de un peligro que tal vez ya no existía. Yo retrocedí otro paso. Mi espalda chocó contra la pared. No sabía qué sentir. Había tanto enojo. Tanto dolor. Tantos años de rechazo que no se borraban con una explicación. Pero también había algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Porque por primera vez en mi vida, no veía a mi padre como ese hombre frío e indiferente. Lo veía como un ser humano roto. Como alguien que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. Y que había fracasado. Que había fallado de formas que nos habían dañado a ambos. Él extendió la mano hacia mí. Temblaba. Su rostro estaba empapado de lágrimas. Déjame explicarte, rogó. Por favor. Déjame contarte todo. Yo abrí la boca para responder. Para decirle que sí, que necesitaba escuchar su versión. Que necesitaba entender. Que necesitaba saber si ella, Adriana, mi madre verdadera, seguía viva. Que necesitaba saber si alguna vez la había buscado. Que necesitaba saber si había una posibilidad, aunque fuera remota, de conocerla. Pero entonces, el sonido cambió todo. Un golpe fuerte en la puerta principal. 3 golpes. Secos. Urgentes. Resonando en la casa silenciosa como truenos. Mi padre se puso rígido. El color desapareció por completo de su rostro. Se quedó paralizado, con la mano aún extendida hacia mí, pero con la mirada fija en dirección a la puerta. Dios mío, susurró. No puede ser. Su voz sonaba a terror puro. A pánico. A algo que iba más allá del miedo. Me acerqué a la ventana del estudio. Desde ahí se podía ver parte del porche delantero. La luz de la madrugada apenas comenzaba a romper. El cielo era de un azul oscuro, casi negro, con un borde rosado en el horizonte. Y ahí,
de pie frente a la puerta, había una silueta. Inmóvil. La luz del porche iluminaba apenas su perfil. No podía ver el rostro. Pero había algo en la postura. Algo familiar. Algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. En su mano derecha, extendida, sostenía algo. Algo pequeño que brillaba incluso en la penumbra. Mi corazón se detuvo. Era un brazalete. Idéntico al que yo tenía en mis manos. Plata. Delicado. Con una inicial. El pulso me martillaba en los oídos. No podía ser. No era posible. Miré a mi padre. Él estaba inmóvil, con los ojos abiertos como platos, mirando hacia la puerta aunque no podía verla desde donde estaba. Temblaba de pies a cabeza. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Ella, finalmente murmuró. Ella no está muerta. Esas palabras cayeron en el aire como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían, que lo cambiaban todo. Adriana. Mi madre. La mujer que había amado a mi padre. La mujer que me había dado la vida. La mujer que había escrito esa carta con la esperanza de que algún día yo la encontrara. Estaba ahí. Del otro lado de la puerta. Después de todos estos años. Después de todo el dolor. Después de todo el silencio. La puerta volvió a sonar. Más fuerte. Más insistente. 3 golpes más. Y esta vez, una voz. Apagada por la distancia y la madera, pero clara. Fernando. Una voz de mujer. Suave pero firme. Sé que estás ahí. Sé que ella está ahí. Por favor. Por favor, abre la puerta. Mi padre dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad gemido. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían. Yo me quedé paralizada, con el brazalete apretado en mi puño, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué hacía? ¿Bajaba a abrir? ¿Esperaba a que mi padre reaccionara? ¿Huía? Pero no podía huir. No ahora. No cuando la verdad estaba literalmente tocando a la puerta. No cuando la mujer que me había dado la vida, la mujer que había escrito esas palabras llenas de amor, estaba a unos metros de distancia. No cuando tenía la oportunidad de conocerla. De verla. De preguntarle todo lo que necesitaba saber. De llenar los vacíos que habían existido toda mi vida. Di un paso hacia la puerta del estudio. Luego otro. Mi padre levantó la vista. No, susurró. Sofía, no. Por favor. Pero yo ya había tomado la decisión. Algo dentro de mí se había roto. O tal vez se había liberado. Salí del estudio. Atravesé el pasillo. Bajé las escaleras con piernas temblorosas. La casa estaba sumida en una penumbra azulada. El silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración. Cada paso parecía resonar como un eco en una cueva. La puerta principal estaba ahí. De madera oscura. Con un vitral pequeño en la parte superior que dejaba pasar apenas un poco de luz. Podía ver la silueta del otro lado. Quieta. Esperando. Mi mano se extendió hacia la perilla. Fría bajo mis dedos. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Detrás de mí, escuché los pasos de mi padre bajando las escaleras. Rápido. Desesperado. Sofía, espera. Espera, por favor. Pero yo ya estaba girando la perilla. El cerrojo se abrió con un clic. La puerta se movió hacia adentro. Y ahí, en el umbral, iluminada por la primera luz del amanecer que empezaba a teñir el cielo de tonos rosas y naranjas, estaba ella. Adriana. Mi madre. Tenía el cabello más corto ahora, con algunas canas en las sienes. Arrugas pequeñas alrededor de los ojos. Pero era ella. Los mismos ojos verdes. La misma sonrisa suave. La misma expresión de amor puro que había visto en las fotografías. Nos miramos en silencio.
Ella tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Alzó la mano lentamente, como si temiera que yo fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Sus dedos tocaron mi rostro. Cálidos. Temblorosos. Reales. Sofía, susurró. Mi pequeña Sofía. Y en esa voz había años de dolor. Años de ausencia. Años de amor guardado que finalmente encontraba su camino a casa. Yo no pude contener el sollozo que se escapó de mi garganta. Me derrumbé en sus brazos. Y ella me sostuvo. Me sostuvo como había querido hacer desde el día que nací. Detrás de mí, mi padre llegó al pie de las escaleras. Se detuvo en seco. Adriana levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Había tanto en esa mirada. Amor. Dolor. Perdón. Arrepentimiento. Esperanza. Fernando, dijo ella suavemente. Lo siento. Siento haber tardado tanto en encontrarlas. Él negó con la cabeza. Las lágrimas caían sin control por su rostro. No, susurró. Yo siento haberte alejado. Siento haber huido. Siento todo. Y así, en el umbral de esa casa que había guardado tantos secretos, los tres nos encontramos finalmente. Unidos por un amor que había sido fragmentado, escondido, negado, pero que nunca había dejado de existir. El sol continuaba subiendo en el horizonte. El día comenzaba. Y con él, una nueva historia. Una historia donde los errores del pasado podían ser reconocidos. Donde el dolor podía ser nombrado. Donde el perdón podía empezar a crecer. Donde una familia rota podía intentar, aunque fuera tímidamente, encontrar una forma de recomponerse. Los días que siguieron fueron un torbellino. Adriana se quedó. No en la casa, eso hubiera sido demasiado, demasiado pronto. Rentó una habitación en un hotel cercano. Pero pasábamos horas juntas. Hablando. Llorando. Llenando los vacíos. Ella me contó su historia completa. Como sus padres, los Méndez Villaseñor, habían controlado cada aspecto de su vida. Cómo conoció a mi padre en una librería del centro, donde él trabajaba medio tiempo mientras estudiaba contabilidad. Cómo se enamoraron en secreto, en encuentros robados en cafés y parques. Cómo se casaron a escondidas, desafiando todo. Cómo cuando quedó embarazada de mí, fue el momento más feliz de su vida. Y cómo todo se derrumbó cuando sus padres lo descubrieron. Cómo la sacaron a la fuerza del pequeño departamento donde vivían. Cómo la encerraron en la casa familiar, vigilada día y noche. Cómo intentó escapar tantas veces que perdió la cuenta. Y cómo, cuando finalmente lo logró, años después, mi padre y yo ya habíamos desaparecido. Habíamos cambiado de nombre. Habíamos borrado nuestro rastro. Ella pasó años buscándome. Contrató investigadores privados. Recorrió registros civiles. Siguió pistas falsas. Se topó con callejones sin salida. Sus padres, avergonzados por el escándalo, la desheredaron. Cortaron todo contacto. Ella tuvo que reconstruir su vida desde cero. Trabajó en lo que pudo. Nunca se casó. Nunca tuvo más hijos. Porque, decía, una parte de ella siempre estuvo esperando. Siempre estuvo buscando. Siempre estuvo amando a la hija que le fue arrebatada. Y entonces, hace unos meses, algo cambió. Un investigador nuevo. Un enfoque diferente. Revisando registros de escuelas, de hospitales, buscando patrones. Y finalmente, una coincidencia. Un documento mal archivado. Un error burocrático que dejó un hilo suelto. Y ese hilo la llevó a nosotros. A esta casa. A mí. Por eso, dijo con voz quebrada, aparecí esa madrugada. Porque tenía miedo de que si esperaba un día más, algo pasara. Que desaparecieras de nuevo. Que perdiera la oportunidad de conocerte. Yo la escuchaba con el corazón en la garganta. Procesando. Sintiendo. Una parte de mí estaba enojada.
¿Por qué no luchó más fuerte? ¿Por qué se rindió en algún momento? Pero otra parte, la parte que ahora entendía mejor el dolor y la imposibilidad, sabía que no era justo juzgarla. Ella había hecho lo que pudo. Había luchado contra un sistema que favorecía el dinero y el poder. Había sido una madre que amó desde la distancia. Que nunca se olvidó. Que nunca dejó de buscar. Mi padre también participaba en estas conversaciones. Al principio, era incómodo. Tenso. Los dos evitaban mirarse directamente. Pero lentamente, algo empezó a cambiar. Empezaron a hablar. De verdad. Sin los muros. Sin las defensas. Él le explicó por qué huyó. El miedo que sentía. La certeza de que si se quedaba, ella vendría con su familia y me quitarían. Él no tenía recursos. No tenía abogados. No tenía nada excepto a mí. Y pensó que la única forma de protegerme era desaparecer. Ella lloró escuchándolo. Pero también entendió. No lo justificó. Pero entendió. Y él, por primera vez, entendió el infierno por el que ella había pasado. La prisión dorada de su familia. La búsqueda desesperada. Los años de vacío. Y en ese entendimiento mutuo, algo comenzó a sanar. No el amor romántico. Ese se había ido hace mucho. Había sido reemplazado por otras vidas, otros dolores. Pero algo más profundo. Un respeto. Una comprensión. Un perdón. Adriana también me habló de Laura, mi madre adoptiva. Le agradezco, dijo con lágrimas en los ojos. Le agradezco por haberte amado cuando yo no pude estar ahí. Por haberte dado un hogar. Por haberte hecho sentir querida. Eso es lo que una madre hace. Y ella fue tu madre en todos los sentidos que importan. Yo soy solo la mujer que te dio la vida. Pero ella te dio amor. Y eso es más valioso. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Porque validaban lo que yo había sentido siempre. Laura había sido mi madre. En los desayunos. En las noches de enfermedad. En los consejos. En los abrazos. En la paciencia infinita. Adriana me dio la vida, sí. Pero Laura me enseñó a vivirla. Y ambas, cada una a su manera, me amaron. Una desde lejos, con una carta y un brazalete. Otra de cerca, con tortillas recién hechas y palabras suaves antes de dormir. Las semanas pasaron. Adriana y yo construimos una relación. No era madre-hija en el sentido tradicional. Pero era algo. Algo valioso. Algo real. Ella me contaba de su vida. Trabajaba ahora como maestra en una escuela primaria de Morelia. Le encantaba. Decía que cada niño le recordaba a mí. Que era su forma de amar, de dar, de tratar de compensar la ausencia. Yo le contaba de mis estudios. De mis sueños. De la persona que me había convertido. Y ella me escuchaba con una atención total. Como si cada palabra fuera un regalo. Mi padre también cambió. Lentamente. Empezó a hablar más. A mirarme más. A intentar. No fue de un día para otro. Fueron pequeños pasos. Una pregunta sobre mi día. Un comentario sobre algo que le había contado. Una sonrisa pequeña cuando compartía una anécdota. Y yo, aunque el dolor aún estaba ahí, aunque los años de rechazo no se borraban con facilidad, también intenté. Porque entendí que él también había sido víctima. Víctima de sus propios miedos. De su propio dolor. De un amor que no supo procesar. Una tarde, 3 meses después de aquella madrugada que cambió todo, los tres estábamos sentados en el jardín de la casa. El mismo jardín donde Laura solía plantar rosas y geranios. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Había una jarra de agua de Jamaica sobre la mesa de hierro forjado. El olor a tierra húmeda llenaba el aire. Adriana contaba una historia de cuando era niña, de cómo escapaba a escondidas para leer en la biblioteca pública. Mi padre sonreía, un poco. Yo los observaba.
Y pensé en lo extraño que era todo. Como una frase escuchada por casualidad había desencadenado todo. Como el dolor me había llevado a buscar respuestas. Como esas respuestas habían abierto puertas que estuvieron cerradas durante décadas. Como tres personas rotas, cada una a su manera, estaban intentando encontrar una forma de estar juntas. No era perfecto. Nunca lo sería. Había demasiada historia. Demasiado dolor. Pero era algo. Y algo era mejor que nada. Esa noche, cuando Adriana se fue, mi padre y yo nos quedamos en la sala. El silencio entre nosotros ya no se sentía tan pesado. Él finalmente habló. Sofía, dijo. Sé que nunca podré compensar los años perdidos. Sé que te hice sentir como una carga. Y eso es algo que tendré que vivir el resto de mi vida. Pero quiero que sepas algo. Yo te amo. Siempre te he amado. Solo que no sabía cómo demostrarlo sin desmoronarme. Sin recordar todo lo que perdí. Sus ojos estaban húmedos. Yo asentí. Lo sé, papá. Ahora lo sé. Y eso, aunque no borra el dolor, lo hace más llevadero. Él extendió su mano. Yo la tomé. Era áspera, cálida, temblorosa. Nos quedamos así un momento. Padre e hija. Unidos por primera vez en mucho tiempo. No por el pasado. Sino por la posibilidad de un futuro diferente. Los meses continuaron pasando. Adriana se mudó más cerca. No demasiado cerca, porque entendía los límites. Pero lo suficiente para vernos regularmente. Para ser parte de mi vida. Para conocerme. Y yo la conocía a ella. Aprendí que le gustaba el café cargado, sin azúcar. Que su color favorito era el verde. Que tocaba guitarra, aunque no muy bien. Que tenía una risa contagiosa. Que lloraba con las películas. Que era más fuerte de lo que aparentaba. También conocía a su familia. Bueno, lo que quedaba de ella. Sus padres habían muerto años atrás. Pero tenía una hermana menor, mi tía, que nunca había estado de acuerdo con lo que le hicieron. Ella me recibió con los brazos abiertos. Me mostró fotos de Adriana de niña. Me contó historias. Me ayudó a llenar más piezas del rompecabezas. Y yo, que había crecido con tan poca familia, de repente tenía más. No reemplazaba lo perdido. Pero añadía. Expandía. Creaba nuevas posibilidades. Mi relación con mi padre también continuó evolucionando. Empezamos a tener conversaciones reales. Sobre política, sobre libros, sobre la vida. Descubrí que era más inteligente y divertido de lo que pensaba. Que detrás de esos muros había una persona interesante. Que su silencio no había sido solo rechazo, sino también miedo. Miedo a abrirse. Miedo a que si me dejaba entrar, el dolor de perder a Adriana volvería con toda su fuerza. Un día, casi un año después de aquella revelación, estábamos los tres cenando. En la casa. La mesa estaba puesta con mantel de tela. Había pozole, tostadas, rábanos, limones. El olor llenaba la cocina, rico y reconfortante. Comíamos y hablábamos. Y en un momento, me detuve. Los miré. A los dos. Y me di cuenta de algo. Había perdido mucho. Años de amor negado. Años de preguntas sin respuesta. Años de sentirme sola. Pero también había ganado algo. Había ganado la verdad. Había ganado entendimiento. Había ganado la oportunidad de reconstruir. ¿Era justo? No. Nada de esto había sido justo. Pero la vida rara vez lo es. Lo que importa es lo que haces con las cartas que te tocan. Y yo había decidido, después de mucho dolor y muchas lágrimas, que no iba a dejar que el pasado definiera mi futuro. Que iba a tomar este amor imperfecto, fragmentado, complicado, y construir algo con él. Algo que fuera mío. Algo que me permitiera sanar. Adriana me miró. ¿En qué piensas, mija? Sonreí. En que esto aquí, es más de lo que pensé que tendría.
Y aunque no es perfecto, es nuestro. Ella y mi padre intercambiaron una mirada. Y por primera vez, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Paz. No paz completa. No una resolución total. Pero sí una aceptación. Una forma de estar juntos sin que el pasado los ahogara. Al final, descubrí que la frase que me había roto, es una carga, no me definía. Era la proyección del dolor de mi padre. Su incapacidad para procesar su propia pérdida. Y aunque me hirió profundamente, también me liberó. Me liberó para buscar la verdad. Para exigir las respuestas que merecía. Para encontrar a mi madre verdadera. Y para empezar, lentamente, a perdonar. Porque el perdón no es olvidar. Es soltar el peso. Es dejar de cargar el dolor de otros como si fuera tuyo. Hoy, años después, miro hacia atrás y veo el camino recorrido. Las lágrimas derramadas. Las conversaciones difíciles. Los momentos de enojo y frustración. Pero también veo los momentos de conexión. Las risas compartidas. Los abrazos que antes no existían. Las historias contadas. Las memorias recuperadas. Y entiendo que la vida es complicada. Que las familias son complicadas. Que el amor es complicado. Pero que vale la pena. Siempre vale la pena intentar. Si estás escuchando esto y te sientes identificado, si alguna vez has sentido que eres una carga, quiero que sepas algo. No lo eres. Eres valioso. Eres digno de amor. Y si las personas en tu vida no pueden verte, no es porque haya algo mal contigo. Es porque ellas están luchando con sus propias batallas. Con sus propios dolores. Eso no justifica el daño que causan. Pero sí lo explica. Y entenderlo puede ser el primer paso hacia la sanación. Busca la verdad. Exige las respuestas. No te conformes con migajas de amor cuando mereces un festín. Y si encuentras algo doloroso en el camino, algo que sacude todo lo que creías saber, respira. Llora si necesitas. Grita si necesitas. Pero luego, levántate. Y decide qué vas a hacer con esa información. Porque el poder siempre está en ti. No en el pasado. No en los secretos. No en las palabras crueles. Está en ti. En tu capacidad de elegir. De perdonar. De construir algo nuevo. Mis dos madres, Adriana y Laura, me enseñaron eso. Cada una a su manera. Una con su ausencia y su amor persistente. Otra con su presencia y su amor incondicional. Y mi padre, con su dolor y su incapacidad, me enseñó que todos somos humanos. Todos fallamos. Todos cargamos heridas. Y que la redención siempre es posible si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Así que aquí estoy. 30 años. Psicóloga. Con dos madres que amo. Con un padre con quien finalmente puedo hablar. Con una vida que es mía. Imperfecta. Complicada. Real. Pero mía. Y cada día elijo construir. Elijo sanar. Elijo no ser definida por el dolor que heredé, sino por el amor que decidí crear. Porque al final, todos somos una mezcla de nuestras cicatrices y nuestras esperanzas. De lo que nos hicieron y de lo que elegimos hacer con eso. De las palabras que nos rompieron y de las palabras que nos reconstruyeron. Y mi historia, aunque comenzó con humillación y rechazo, no terminó ahí. Terminó con verdad. Con familia encontrada. Con amor recuperado. Y con la certeza de que nunca, nunca, fui una carga. Solo fui una niña que necesitaba ser vista. Y finalmente, después de todo, lo fui. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, sobre tus propias heridas, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias todos los días. Historias de dolor y sanación. De pérdida y reencuentro. De amor en todas sus formas complicadas y hermosas. Porque todos necesitamos saber que no estamos solos. Que otros han caminado caminos similares. Y que siempre, siempre, hay esperanza.
suscríbete. Y acompáñanos en este viaje de compartir humanidad. Nos vemos en la próxima historia.